Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Buenos días, Nico, no te escuchamos. Buenos días. Ahora sí ya, ahora sí ya. Muy bien, entonces vamos a empezar y vamos a ver un programa de estos extraños que se ven en este mundo. Este se llama Operación Solar Warden. Estos son programas secretos que se llaman estos programas SSP, que este programa está asociado con varios otros programas como el Dark Fleet, el Wave, el ISS, el ISC, todos estos programas. Entonces vamos a ver primero qué es lo que podemos ver al mencionar solamente el nombre del programa. Se llama Operación Solar Warden. Vamos a sentir la vibración de la palabra y vamos a permitir que la vibración nos lleve hasta donde se origina este programa, qué es lo que podemos ver en este programa. Y vamos ahí, voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, ¿cómo percibes y sientes la vibración solamente de la voz del programa y qué puedes percibir? No te oigo, Nico. Lo primero que siento al escuchar el nombre del programa es la sensación de un orden, de un control, de Ajá. un tipo como de hasta de permiso incluso. Tiene que verlo como muy organizado, porque es importante que esté organizado. Se siente una neutralidad, como si el nombre incluso funge como un tipo de punto neutro o punto cero. Lo que observo, Ira, por ejemplo, me lleva el nombre a una fecha, Uh-huh, 1968, uh-huh. y estoy como en una reunión. Hay conversaciones sobre, sobre intrusos. Es como si se alarmaran porque hay como intrusos o descubrieran que alguien está entrando, como si se hubiera abierto una puerta y hay mucha gente entrando y señalan puntos como en el espacio, señalan como puntos como en el espacio y están planeando como proteger o cuidar ese punto en el espacio. ¿Qué tipo de intrusos son los que ellos observan, ven, sienten o perciben? Son entidades no humanas. Uh-huh. Se observan otras fotografías en donde se ven claramente, no como las imágenes que nos muestran, Oh, se ven claramente distintos tipos como de naves o de tecnologías, uh-huh. porque no todas vienen habitadas. Haz de cuenta que muchas de las cosas, qué curioso, son como tecnologías orgánicas que observo que cuando tocan la tierra entran como un estado gestativo y luego gestan a sus tripulantes. Los seres no viajan vivos, viajan como en unidades celulares que sus mismas naves orgánicas, al entrar en contacto con la tierra y absorber vida, pueden gestarlos para que empiecen a vivir aquí, como si fueran espermatozoides tecnológicos que penetran la tierra y luego fecundan su vida. Ok.
Entonces, esta forma de entrar a la Tierra, la misma Tierra le da condiciones para que estos seres aparezcan. ¿Y nacen pequeños o nacen adultos? Desarrollan el cuerpo adulto, en sus conceptos no existen infancias, no hay un desarrollo físico como el de nosotros, incluso sus cuerpos no cambian. Ok, vamos a quedarnos ahí para ver, Margarita, qué puede sentir o percibir Margarita. Bueno, la primera conexión con la vibración de la palabra me lleva a muchas sensaciones y de encontrarme con muros energéticos que tienen diferentes vibraciones y estos muros energéticos van conectando con situaciones y eventos de la Tierra. Da la sensación de estar conectado como con una máquina del tiempo, pero a nivel energético. Y hay algo muy particular y es que para poder acceder hay una sensación de tener o tener que tener un traje especial para poder estar en contacto con esas energías y después se va manifestando dos esferas que ellas se mueven al contrario de las manecillas del reloj y en Ujú, ese movimiento ellas se van juntando, van girando, ellas van girando y en el momento donde ellas se encuentran, inmediatamente se abre un portal. Cuando se abre ese portal, ahí veo que hay muchos senderos energéticos que te van llevando a diferentes puntos geográficos de la Tierra, ujú. pero también son puntos que te llevan a diferentes momentos, fechas importantes que, que han pasado, acontecimientos que se van recopilando. Veo que esta energía actúa como una forma de máquina a nivel energético Ajá, y que ella misma cuando se activa y se abre este portal, aquí hay un acceso. No solamente veo que hay un acceso a diferentes momentos históricos del planeta, pero también veo que ella misma puede acceder a otras formas de dimensiones, a otros corredores energéticos que van llevando a espacios más allá de la Tierra, a dimensiones más allá, porque cuando observamos lo que hay fuera de la Tierra también se ven dimensiones que ellas mismas se van entrecruzando y también se van abriendo en la medida que la energía se va alineando. Una vez la energía se alinea, los portales empiezan a abrirse, la energía permite que puedas acceder a otras. Es que estas otras dimensiones no tienen como forma lineal, sino tienen formas también circulares. Entonces son muchos los accesos a los que tú puedes llegar. a ver, aquí quiero que observen cuántas vertientes tiene este programa que se llama o programa Solar Warren. ¿Cuántas vertientes o cómo se estructura su programa o si estuvieron relacionados con otro programa, alguna, algún nombre original que hubiesen tenido para cada vertiente o todo es lo mismo? Nico. ¿Me escuchas? Ajá. El programa en sí engloba muchos factores, Ira. Ajá. Es como un ramificado, por eso conecta con todos estos más que tú mencionabas, porque de Ajá. alguna forma la unidad global intenta a través de este programa, desde su propia perspectiva, tener un control de lo que sucede dentro de la Tierra, lo que sucede por lo menos hasta donde está la frontera de nuestra dimensión. Ujú. Incluso se quieren atrever a ir incluso un poco más allá. Es Ok. que lo que yo observo, Ira, es que es como si este programa lo que tiene es la intención de proteger esos como portales de entrada, Ajá. pero no por proteger, sino por controlar, por entender la tecnología que se introduce y ser los primeros en poseerla de alguna manera. Entonces tú sientes que este programa comenzó em, esta parte de operación aparente en el año 1968 como Si se tal. observa, es como cuando se activa la defensa Sí. de alguna manera y toma como unos 11 años aproximadamente después de esa reunión para que
el primer prototipo de defensa de la entrada ya esté como en su posición. Y es donde ellos empiezan a recibir ya datos mucho más específicos de lo que entra y sale de la Tierra. Ok, a ver, en este prototipo de entrada, a ver, existen o se mueven en varias líneas temporales, que claro, las líneas temporales hay mucha simultaneidad en ellas, pero ellos operan con estas formas de acceder a diferentes líneas temporales a un solo tiempo para observar más características con este programa o cómo lo hacen. No, yo observo, Ira, que el tiempo es una variable que la tecnología y el humano no ha podido controlar con tanta vehemencia. Siguen manejándose en un estado unitario, o sea, Ajá. observan y analizan la información a cómo se va dando Ok, y cómo va circulando en nuestro tiempo. ok. ¿Cuál es el propósito aparentemente declarado de de este trabajo o el propósito oculto para sostenerse? Principalmente el propósito declarado es la protección. En apoyo y conexión con instituciones como la NASA han dejado sobre la mesa el estatuto de que existe vida fuera del planeta y por lo tanto es importante cuidar la forma en la que interactuamos con ellos, pero el propósito oculto es estar al pendiente de las entradas al planeta porque no tienen control sobre de ellas, pero entender su posición, a dónde llegan, qué tecnología manejan y empiezan a tener como un tipo de censo, como un censo de las especies o energías que entran a la fisicalidad y empiezan a habitar entre nosotros. Ok, ok. Margarita, entonces, en esa situación que nos vemos donde se altera la energía más allá de la Tierra, quiere decir que se conectan con otras circunstancias o con otros lugares, no sé, puede ser algún otro planeta, algún satélite, o sea, o cómo, para qué esta forma de conectar con estas estructuras. Bueno, yo lo que veo es que hay una intercruce entre las líneas del tiempo previo para que estas aperturas se puedan dar, porque estas dos esferas que observo son parte de los movimientos de la Tierra y cuando se obliga a que esta energía se unifique, no de forma natural, sino a través de ciertos como acondicionamientos, lo que hacen es que estas aperturas energéticas cuando se abren y se abren este tipo de portales, es un acceso diferente porque aquí puedes acortar las distancias que pueden haber en el sistema solar. Puedes acceder a como a otros planetas, pero también a otros estados energéticos que salen de la dualidad, porque la dualidad, como la estamos viendo en este planeta, tú estás conectada con un escenario, pero este escenario está dividido en dos formas exactamente simétricas. Cuando esta simetría em, deja de ser ella misma y se vuelve una el espejo de la otra, lo que permiten esta apertura de estos portales es salir de la dualidad. Una vez tú sales de esa sensación dual, empiezas a entrar en un estado diferente de unidad, donde ya las imágenes no están divididas en partes iguales, sino empiezas a entrar en sensaciones diferentes y estas sensaciones diferentes dan en ti una sensación de expansión. Hay una forma en que se unifican los cuerpos y los cuerpos empiezan a sentirse totalmente diferentes. Ya no hay una sensación de división, porque la sensación de división, cuando se percibe a través de un espejo, puede verse a través de diferentes realidades en formas simultáneas, que es parte de los efectos que produce el planeta Tierra. Entonces veo que es salir y poder integrar esta energía para que esa energía pueda viajar a velocidades diferentes que no se pueden hacer cuando tú tienes un cuerpo físico. Entonces, estas situaciones generan como lugares o estadios para Ujú. poder vivir un proceso de adaptación, por decirlo así. ¿Qué Sí, bases existen realmente y dónde están esas bases que
se manifiestan o se ven o se pueden acceder en esta parte de la Tierra? ¿En dónde están esas bases? Bueno, yo veo que hay muchas bases y veo que esas bases son subterráneas y están en los países, en las potencias, pero sí veo que hay unos puntos específicos en la Tierra donde hay unos sobre la Tierra, pero hay unos también que están en el mar. Y estas dilataciones son las que permiten que haya una comunicación directa. Veo que esto hay muchos puntos alrededor, digamos, puedo ver que hay en Estados Unidos, puedo ver que hay en oposición, pero veo que estas grietas, por decirlo, o estos portales, los veo en formas muy simétricas por la dualidad misma que trabaja el planeta Tierra. Entonces, al haber acá y al haber acá, la sensación es diferente. Si tú entras a un portal en la parte occidental, si haces un corte vertical, en el planeta y entras por un lado o entras por el otro, las sensaciones energéticas son diferentes. La energía se percibe no en oposición, pero las sensaciones, hay unas más densas y hay unas que es mucho más sutil y cada densidad o cada forma sutil te llevan a dos, como si el mismo universo estuviera separado de él mismo en una misma dualidad. Entonces te puede llevar por caminos opuestos, pero al mismo son caminos complementarios que ellos mismos se van uniendo. Tú también comentaste que esta forma había fuera de la Tierra. Quiero que Ujú. observes si hay este tipo de bases, si existen bases fuera de la Tierra. Yo veo que sí. Yo veo que sí existen bases fuera de la Tierra, porque veo que saliendo de esta condición dual, hay muchos corredores energéticos que parecían como una especie de autopistas que ellas mismas van conduciendo a diferentes estados energéticos, diferentes sensaciones. Hay unos corredores que van saliendo de estados mucho más densos y que te llevan a estados mucho más sutiles, donde ya la energía deja de tener un peso y ella misma se va presentando en una sensación de neutralidad. Sí, pero en qué lugares están estas bases localizadas? No sé, en Saturno, en Marte, en la Luna, en Urano, en el Sol, ¿dónde las ves? No las identifico en planetas tan definidos, sino veo que hay una especie de corredores energéticos donde hay estaciones que te van llevando como a otras estaciones de energía. Y si nos vamos conectando con los planetas, pues los mismos planetas veo que están conectados en corredores energéticos. Todo lo que estoy viendo en este momento está conectado con todo. Pero en esta forma circular de estar conectado a los planetas, hay un centro, un vacío que hay. Entonces, los planetas giran, se conectan, hay campos, pero siempre hay un vacío en el centro que es una especie de gran portal energético que te permite acceder a otros corredores para conectar con otras, con otros universos. Entonces, aquí lo que estamos viendo, lo que estoy viendo es que todo está conectado con todo. Ok, pero entonces no las puedes identificar. No, los planetas, como te digo, sí, ellos están conectados los unos con los otros. Hay una Sí, forma circular, pero entre ellos también hay muchos corredores energéticos y estaciones, pero hay un gran portal energético que hay en el centro que permite que tú puedas acceder a otros sistemas solares y a otros universos. Todo parece como si fueran pulpos, como si fueran tentáculos donde tú puedes transitar y puedes recorrer otros universos. ok, No hay nada que esté como bloqueado o no hay nada que esté estático o no hay nada que sea solamente la unidad de un universo. Todos los universos, como los veo en este momento, están interconectados los unos con los otros. ok. Nico, aquí en uno de los escritos que tienen e- este, este proyecto habla sobre una base en la cara oculta de la Luna y una en Marte. ¿Las puedes localizar y decirme cuál es la función de estas bases con respecto a la Tierra?
No te oigo. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ya. Por ejemplo, mira, las bases, principalmente las que se encuentran ubicadas en el planeta como tal, em, muchas veces tienen la intención de seccionar o categorizar los, como estos, como, pues es que no sé cómo llamarlos, visitantes o nuevos Ujú, humanos, no sé, por zonas principalmente para abarcar ciertas gestiones, sobre todo porque empiezan a identificar que este tipo de seres entran a ciertos puntos específicos por sus propias necesidades también. ok. Es como si los seres, por ejemplo, que llegan a más zonas que están más pegadas al Océano Pacífico, tienen una densidad, al igual que los que van como más hacia el Atlántico, y siempre están relacionados de alguna forma con Ujú, los mares y los océanos. ujú, Igual las bases, hay una base, por lo menos una por océano o mar. Sobre ok. todo cuando cambia la calidad del agua, se encuentran ahí ligeramente bases, incluso hasta más pequeñas. Tienen como un control muy específico de las aguas. Ujú, Y las bases externas, Ira, como ujú, las que se observan, por ejemplo, en los satélites, no solo de nuestra luna, sino en muchas lunas del sistema solar, ujú. aprovechan estos como cuerpos, digamos, muertos o inertes para reconstruir o crear en ellos ciertas zonas también de observación. Pero muchas de estas zonas de observación que yo observo, no necesariamente fuera de la Tierra, porque decir fuera de la Tierra es muy poco, más bien forman parte como del sistema solar, que también forma parte como de la energía de la Tierra. Y hay muchas de estas bases que ya son como combinadas, o por lo menos en donde el humano entiende que también está permitiendo que funcionen para otras entidades. Claro, aquí hay un escrito donde ellos hablan de ciertas estructuras habitables en la Luna y en Marte. O sea, quiero que observes si esto es real o no y cómo es que, bueno, ya nos dijo Margarita que hay un gran portal que por ahí pueden transportarse, pero cómo saben que llegarán a esos lugares y no a otros. Porque encuentran como la puerta de la entrada y la puerta de la salida. Los portales tienen una dirección. Es por eso también que la tecnología como el teléfono, el internet se ha desarrollado bastante, porque el portal lo que enseña es que la frecuencia puede ser manipulada para que vaya en cierta onda de radio. Es como pegarlos a un cable y hacerlos funcionar de forma directa. Observo que estos portales que transportan a estas zonas, sí, Ira, se puede observar una base muy interesante, pero que está en el núcleo de la luna, como por una entrada trasera, Ujú, y hay como una estructura, pero ahí son muy cambiantes. Digamos que ahí incluso se apaga el día, o sea, hay un momento en que no hay nadie y luego regresan y así es como más movimiento. intermitente. Ajá, Ok. pero en la que hay en otros planetas, no solo en Marte, pero bueno, específicamente en Marte, ahí sí son como de duración prolongada. Ahí los humanos sí duran más tiempo. Los portales no son tan prominentes o tan frecuentes o con tan sencilla manipulación como lo que podría ser el de nuestro satélite de alguna manera. Ok. Margarita, en estos corredores energéticos que tú puedes ver, hay ciertas estructuras humanas biológicas que puedan transportarse dentro de estos portales vivientes hacia otra estructura. Hay una descomposición multicelular. ¿Cómo es ese traslado que hay dentro de estos corredores energéticos, tanto al exterior como al interior? Bueno, lo que yo veo es Ajá. que estos corredores energéticos están hechos precisamente para eso, para Ah, que seres de diferentes estructuras energéticas puedan transportarse a diferentes estaciones y puedan transportarse a través de diferentes planetas. Pero lo que yo estoy viendo en este momento es que la misma estructura que hace parte o que conforma el universo, em,
Hay diferentes densidades donde seres pueden movilizarse en ciertas energías que son afines a su estructura y otros seres que son también afines a la estructura que pueda traer esta dualidad que veo que hay en el universo. Veo que también el universo posee una plantilla energética que es muy similar a la plantilla de un átomo. Ajá. Entonces la se ve en forma macro y vamos viendo cómo una plantilla se va manifestando de lo macro hasta lo micro, que es la parte de la estructura nuestra. Veo que los seres y muchos de los seres tienen esa misma plantilla, pero la consistencia o la forma es diferente. Hay como una especie, no sé cómo explicarlo, como una textura energética que hace que tú puedas navegar en ciertos mundos y puedas navegar en otros mundos que se ven y se perciben en forma paralela. Hay mundos que veo que en todos estos tránsitos y en estos corredores energéticos se ven muchas estructuras piramidales. Y estas estructuras piramidales lo que permiten es en el momento que tú accedes a estos portales, estas mismas dimensiones también tienen formas muy similares a la Tierra. Entre más cerca estemos a la Tierra, estas dimensiones son muy parecidas a la forma física que hay en la superficie de nuestro planeta. Y en la medida que nos vamos alejando, pues vamos viendo estructuras diferentes, formas más geométricas. Ujú. Hay como formas, hay formas que a veces se sienten como pasos, como planetas de pasos, planetas que parecen una sola esfera y donde tú puedes pasar y pasas ya a otra dimensión y vas pasando. Aquí se ven diferentes formas, diferentes accesos, pero hay algo que es muy interesante y es que todo lo que ves aquí reflejado en el planeta, los portales, las entradas, las dimensiones, son reflejos muy similares que están conectados a su vez a través de estos corredores, a través de planetas, a través de portales, planetas que sirven como portales energéticos para que haya como lo que siento es como una forma de transición o de transicionar a otros estados energéticos. Y esto es algo que desde mi perspectiva, algo que no tiene un fin. Es algo que es O sea, continuo, continuo, continuo y va creciendo energéticamente. Pareciera como si pulsara y se manifestara algo que para nosotros podría llamarse algo como el infinito, pero es algo que está en constante movimiento y en constante crecimiento. al final de cuentas nosotros tenemos una estructura energética que es la misma estructura energética del universo, manejada en ¿Mm? geometrías o en plantillas o lo que sea. Entonces, cuando Sí. nosotros podemos pasar en esos portales, nos podemos descomponer y nuestra esencia, nuestra carnita se puede manifestar en otro lugar, en otra situación, con la estructura del lugar, porque tiene la capacidad de Claro. adaptabilidad, ¿no? Es así, Porque es el ¿verdad? manifiesto, exacto, porque es el manifiesto en la forma como nuestra energía está manifestada y cómo nuestra energía, más allá de esta fisicalidad, que la sentimos como si fuera lo único que hace parte de nosotros, pues hay partes y expresiones de nuestra energía que pueden habitar y que pueden manifestarse a lo largo y ancho de estos corredores energéticos. Lo que sí llama mi atención es las formas y las consistencias y las estructuras que hay en un lado de la Tierra y en el otro lado de la Tierra y cómo tú vas accediendo como a diferentes y realidades paralelas que en ellas mismas, como vimos, todo se va viendo como a través de espejos, a través de dualidades, pero hay momentos en que la misma dualidad se unifica porque es el palpitar de la energía. Cuando la energía, la dualidad se unifica, ahí hay un crecimiento, es como si la energía se une como nosotros a través de un acto sexual es como una analogía, la unidad se unifica a través de la dualidad y se manifiesta en otras realidades. Es la manera como se reproduce la energía desde mi perspectiva en el universo. Hay acuerdos em, validados por los seres humanos a la hora de encarnar en la Tierra, Nico. O sea, ¿hay algún tipo de acuerdo con esta estructura que desde 1988 se formó? O sea, a partir de esta fecha que empezó este programa, o sea, hay situaciones validadas, permisos o consentimientos para usar la forma colectiva humana para sus propias
experimentaciones o lo que hagan o no. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Ira, de alguna Mm, forma el residual va permitiendo toda esta combinación, toda esta interacción, todo este nuevo sistema orgánico, porque al final cualquier entidad nueva que llegue a la Tierra y que se puede manifestar en la fisicalidad empieza a alterar el ecosistema de forma general. Entonces, todos los puntos de la cadena, todos los espacios en el patrón empiezan a moverse. Eso también afecta al humano, nuestra misma gestión ujú, colectiva, nuestra misma comunicación, nuestras mismas habilidades intuitivas, nuestra forma de conexión energética, pues también se ve alterada porque estos seres que sí están y sí. con sus propias funciones alteran el colectivo, alteran el movimiento porque conectan como humanos, porque al final los gesta la Tierra. Ah, Entonces todos nos vemos afectados. ok, en esta parte de que los gesta la tierra, en esa plantilla de la cual nos hablaba Margarita, de esta forma como de manifestarse dentro de este cambio de estructura, este movimiento eh, atómico, vamos a decirlo así, de los cuerpos y la manifestación. Entonces se capturan fragmentos de lo que queda en el exterior para ellos poderse materializar, por así decirlo, dentro de esta parte de la estructura humana. Sí, de alguna manera sí utilizan ese residual exterior para hacer esta conexión, pero se vuelven adaptativos y al final la Mm, Tierra es tan poderosa en ese sentido, en el sentido del recibimiento a la vida, que a la hora que una vida nueva encuentra una forma de gestarse, la Tierra le otorga los dones de la adaptación. ok, ahorita vamos a ir a esas naves que vienen como incubadoras y cuando llegan aquí, ¡pum! Pero primero, Margarita, en esta forma en que estas plantillas son como transformadas por la misma estructura del mismo universo, por la misma fuerza universal, pueden insertarse fragmentos de otras energías, de otros cuerpos, de otras estructuras y crear, por ejemplo, cierto tipo de clonaciones o no. Bueno, lo que yo veo aquí Ujú. es, lo primero que tengo aquí enfrente mío es un gran corredor energético que me está mostrando las formas que tú estás diciendo de existencia que van llevando a una forma mineral y Ajá, llega a un estado humano. Entonces exacto. puedo ver cómo el mineral tiene forma, yo lo veo como si él mismo tuviera ojos porque es la forma de la expresión de la vida y cómo en el pasar de este corredor energético la energía se va transformando. Ella misma se transforma Ujú, hasta que se convierte en una estructura humana. Después de esta estructura humana como la vemos, hasta así, digamos, como nos vemos nosotros, ujú. veo que hay otra estancia donde vamos traspasando y ya la energía pierde o el humano ya pierde la forma humana, que es la que pues vemos y Sí, reconocemos en nosotros, sí, y empieza a cambiar esa forma y es una forma que es mucho más lumínica. En esa forma lumínica podemos trascender o podemos recorrer o podemos habitar otros lugares que hacen parte de esta pues de este gran universo o de estos multiuniversos, porque la energía está hecha para eso. Es un proceso de evolución, pero yo no lo veo como un proceso evolutivo espiritual, sino lo veo como un proceso evolutivo energético y energético. estructural que permite que el humano pueda experimentar diferentes estancias del universo. Si hablamos, digamos, de nuestro universo, de nuestro sistema solar, donde nosotros mismos podemos recorrer diferentes lugares energéticos y podemos habitarlos. Pueden ser estancias cortas desde una, digamos, desde una visión de la Tierra, pero
pero son diferentes como formas energéticas. Entonces, veo que en este planeta se requiere primero de este primer estadio que vemos mineral y vamos pasando en un estado evolutivo y esto hace que de alguna manera tengamos en nuestro ser toda la estructura que tiene nuestro planeta en la forma mineral y también en la forma también del agua. Puedo decir en las formas de los elementos que nos componen y que componen al planeta, que hacen parte de un desarrollo energético, pero no se pierde esa estructura se Claro, mantiene tanto en los minerales hasta llegar a esta chispa de luz que veo que es la transformación, lo que claro. llamamos la evolución. Pero es que es la forma de vernos en esta multidimensionalidad, o sea, somos seres Exacto. multidimensionales y entonces quiere decir que entonces nuestra conciencia, nuestra almita o nuestra esencia está a un solo tiempo en una sola estructura multidimensional, en una sola estructura dimensional, aunque estén estas otras formas multidimensionales, pero solamente estás consciente de la que estás en ese momento viviendo a través de tu alma o de tu cuerpo o de tu parte esencial, ¿no? Donde está colocada esa parte esencial. Si Sí. esa parte esencial se quiere ir a otra dimensión, es como se puede ir a otra dimensión o puede regresar o puede moverse en esta parte multidimensional Es, del ser humano, y, ¿no? y es correcto, si no, no podríamos estar en estos lugares que Exacto. estamos recorriendo nosotros en este momento. Y podemos, a través de esta herramienta, Ujú. no nos descomponemos energéticamente. Hay una transformación que permite que podamos acceder a estas estructuras energéticas. Por eso, al inicio yo me sentía dentro de un traje de como un astronauta Ajá, porque mi cuerpo tenía que cambiar energéticamente. Esas fueron mis sensaciones y poder acceder a estos diferentes estados energéticos en los que el cuerpo tiene esa capacidad de adecuarse y poder transitar sin que podamos tener ningún daño en nuestra fisicalidad. Y eso pasa, y eso es lo que pues está pasando, y eso es lo que pasa porque hace parte de esta estructura que habita en nosotros, que es algo intangible, pero que claro. está tan presente en nosotros y es parte de lo que estamos hechos y parte de lo que nosotros como humanos podemos llegar a vivir y a trascender en muchos estados energéticos. Ok. Nico, Que, me... perdón, hago un Sí, paréntesis, dime. que es que hay algo cuando tú nombrabas el Solaris, que es algo que permite que el humano no se sienta en condiciones de poder hacer estos viajes o estas transformaciones energéticas, porque siento que esto es algo muy mental que te proyecta imágenes no reales de lo Ajá. que el humano como tal puede hacer. Y esta fue como la percepción que pude sentir. A eso vamos a un rato, a eso vamos a un rato, a esta forma de manipulación desde otras dimensiones. Pero primero, Nico, quiero que observes esta navecita donde viene esta como tipo incubadora y entran a esta realidad y salen los habitantes. ¿Me podrías permitir hablar con ellos? ¿Cómo se llaman? ¿De qué especie son? ¿Cómo se dicen llamarse o cómo son? No te oigo. ¿Me escuchas? Ahora sí. Yo siento, Ira, que es como un llamado, Ujú, es como una frecuencia que recorre de manera general los ambientes físicos, sí, pero sobre todo, Ira, en lo fértil en que somos los humanos es en los ambientes mentales, ujú, en los ambientes emocionales y por último los ambientes energéticos y más último los ambientes físicos. ujú, Y a niveles mentales, la frecuencia es súper expansiva, Ira, porque la mueven en todo, la mueven en el internet, en el celular, en la televisión, en la tecnología, en las pantallas, en la computadora, incluso lo mueven en las que cobran, en los cajeros de banco, todo lo ujú. tecnología involucra cierta vibración que activa nuestro sistema mental y que está constantemente reproduciendo esto, Ira. ¿Cómo son físicamente? ¿Cómo los percibes físicamente cuando se materializan? En la fisicalidad son muy similares a nosotros, como en Ujú, un sentido humano. Al final, la condición de la existencia claro, implica que hay algún tipo como de estructura de cuerpo. claro.
Y Pero cuando los observas con detenimiento, puedes observar las diferencias debido a su condición natural. Por ejemplo, habrá aquellos que así tal cual no necesitan reproducirse y por ende son cuerpos que no manifiestan un sexo, por ejemplo. ujú, O cuerpos que no cambian a pesar de manifestar un sexo, pueden no alterar parte de su estructura, pueden no crecer senos, pueden no crecer las caderas en el caso de los aspectos femeninos, pueden no producir vello, pueden parecer como lampiños o ser muy albinos de alguna manera ujú. también, pero sí manifiestan ese tipo de condiciones. De dónde vienen? ¿Cuál es su Hay, origen? hay, hay de muchos lugares, Ira. Ujú. Ese con el que tú estás conectando, ¿de dónde viene? Mm. Este específicamente viene como de otra porción de la realidad, como una zona en el mundo, en el mundo espacial, o sea, en el Ajá. universo, no sé cómo expresarlo, en donde no existe la manifestación física ni líquida, sino más bien un tipo como de vapor, Ok, ¿y cómo se llama? ¿Cómo le pueden llamar? ¿Tiene un sector, un número? O sea, algo con lo que se identifiquen como una nosotros. nebulosa. Ajá, una nebulosa, ok. Ujú. ¿Cómo se llama el tipo este con el que me vas a comunicar? El comandante, podría ser, el piloto. Pues la tecnología, o sea, si Ujú. quieres hablar antes de que llegue y se manifieste, vendría siendo como la inteligencia que viene junto con la tecnología, que No, forma pero parte de su propia inteligencia. claro, pero quiero hablar cuando ya está manifestado. Ok, se llama NIE. NIE, NIE. NIE, ok. Nico, ¿me permites hablar con NIE? Ujú, Ok. NIE, te escucho. cuéntame qué es lo que em, hacen en este lugar, o qué vienen a hacer a este lugar, A vivir. a vivir, ¿ok? ¿Cómo es esta forma espontánea de manifestarse en la fisicalidad? No es una forma mágica o espontánea, es tecnología. Es tecnología. ¿En qué lugares ustedes vienen a vivir? ¿Qué lugar les gusta específicamente a ti y al grupo con el que vienes a vivir? ¿A dónde van a ir a vivir? Especialmente en zonas altas, ciudades que se encuentren a una buena altura del mar. Por ejemplo, ¿qué te gusta? De tu país me gusta el centro, El centro. El centro puede ser Colima, puede ser Vallarta, el Estado de México. el Estado de México. Estado de México. Ok, cuando ustedes llegan a establecerse en una ciudad como el Estado de México, ¿cómo hacen para generar recursos? Porque vivimos dentro de un sistema y se supone que tú llegas a un lugar y entonces te dicen, a ver, señor, usted va a vivir aquí, ¿de dónde tomas el dinero, por ejemplo, para pagar una casa o para establecer una forma de vida que sea algo más o menos de acuerdo a donde vas a establecerte? Los sistemas de conocimiento humano son muy sencillos de configurar. Ujú, El entendimiento de sus razones, sus acciones están programadas como en paquetes. ujú. Simplemente encuentro aquella que esté más afín a mi gusto y empiezo a desarrollarla. Adquiero el conocimiento a partir de sus propias fuentes de información, sus propias inteligencias, sus propios sistemas. Y puedo fungir como cualquier otro profesional que actúa, interactúa y que lleva a cabo acciones, oficios. Empiezo a gestar poco a poco a través de un margen de identidad hasta que automáticamente vuelvo parte del sistema. ¿Qué pasa con esta tecnología que los trae? Por ejemplo, esta nave se puede transformar en otra cosa. No, es una extensión de mi misma existencia. Es por eso que me puedo mover en ella. Una vez Oh, que llegamos al lugar donde tenemos que llegar,
La parte que le toca de mi propia conciencia es adquirida hacia conmigo para poder manifestar el cuerpo y lo demás se funde con la tierra. Entonces, para ti es fácil entender el pensar, o sea, en realidad no necesitas trabajar, en realidad no necesitas hacer muchas cosas, porque en esta convivencia puedes tú entender esta parte del mismo pensamiento o de la idiosincrasia del lugar a donde vas, ¿o no? Supongo, pero siempre es mejor tener una experiencia inmersiva. Si voy a Ujú, estar en un mundo donde los humanos trabajan, compiten, ganan, gastan, tendré que trabajar, competir, ganar y gastar. ok. ¿Por qué vivir una experiencia en esta tierra? Porque es diferente, ¿En qué es porque es algo que diferente? no había sentido antes. Ok, Toda su pero configuración, su filosofía, la forma en que como humanos desarrollan su frecuencia, además la forma en la que el planeta se presta para que se puedan dar las manifestaciones de vida, es una aparente oportunidad que no se puede dejar pasar. ¿qué ventajas, por ejemplo, tenemos los humanos sobre otro tipo de especies con vivir en la Tierra? Su potencia energética avanza en cantidades inmensas con respecto a otras experiencias en otros sistemas. Es como si aquí su diamante se puliera a un punto importante, no como en otros lugares en donde la piedra bruta tarda muchísimo tiempo en configurarse. Una existencia humana puede dar suficiente energía para mover mundos. Cuando alguien llega a este lugar, ¿ustedes tienen comunidades? ¿Viven en comunidad? ¿Vives cerca de otros que ya han llegado aquí, por ejemplo, al Estado de México, en el caso de mi país? No necesariamente. Podemos saber cuando se encuentra en nuestro entorno, pero la convivencia entre nosotros haría recalcar la diferencia. Nuestras formas de interacción se notarían. Intentamos no convivir, simplemente dejar tener las experiencias. Ok. ¿Qué diferencia pueden tener ustedes, por ejemplo, de un humano aparentemente lo que llamaríamos normal o promedio? Somos más altos. Ujú. Nuestro cuerpo nunca caza una densidad de masa importante. Somos bastante delgados. Carecemos de vello facial. Ok. Cuando terminas, por ejemplo, de vivir esta experiencia, ¿qué aprendes en esta experiencia humana? Se aprende a gestar otras formas de ideologías de pensamiento multiplanetario. Es como entender cómo van gestándose las diferentes condiciones de vida. Eso permite tener más opción solamente. El universo en blanco es una especie de campo transformable y entender las formas de la transformación permite tomar decisiones, tener más opciones. Cuando tú llegas aquí y pretendes habitar un lugar específico, tienes que hacer un registro, tienes que estar de alguna manera, no sé, censado o en acuerdo con alguien para entrar. Sí, especialmente con los primeros. Los primeros tienen conexión directa con los aspectos del gobierno. Técnicamente lo que nos entregan es nuestra hoja de registro. Una vez que decidimos en qué lugar del planeta vamos a existir, se nos entrega nuestra identificación o nuestros papeles, como lo llaman ustedes. Ah, ok. En esta forma de identificación, ¿ustedes se van cuando ustedes se quieren ir? No, el habitar en el cuerpo humano conlleva ciertas formas de identificación. Hay Ujú. puntos o tiempos de la misma producción planetaria que nos permitiría la huida, pero es complicado mantener esos ritmos. Entonces ustedes vienen por un largo tiempo. Sí, ¿Cuánto es su promedio de vida? entre lo que humanamente serían 600 a 700 años.
600 a 700 años. Pero tu figura es humana, tu figura es, aparte de humana, o sea, lo que digo es, tienes una edad, por ejemplo, promedio, representas una edad promedio, treinta y tantos, cuarenta y tantos años humanos, y así te quedas todos estos 600 a 700 años. Así es. ¿Cómo mueres? Me desintegro junto con la tierra. Nuestro cuerpo es todavía más tierra que el de ustedes. Somos un abono directo. No Ujú. hay necesidad de un vínculo de putrefacción. Simplemente regresamos como unidades celulares a la misma tierra. Nuestra conciencia decide, puede encarar otra existencia o salir, volver a formar la tecnología de la nave y alojarnos de su sistema. Ok. Algo que quieras tú comentar, por ejemplo, ¿cómo es convivir con los seres humanos? Es muy interesante, son una especie muy impredecible. Nosotros entendemos perfectamente cuáles son nuestros objetivos. Nuestras vidas son muy similares. No hay tantas plantillas de diferencia. Pero cada humano puro que nace manifiesta un nuevo camino. Es imposible observarlos a todos. Son muy interesantes. Cada humano puro, ¿hay humanos no puros? Nosotros somos humanos no puros. Ah, ok. Porque no fueron creados en una gestación humana, por eso se dice no puros. Así es. No nacimos de una mujer. Ok. ¿Ustedes viven solos o en pareja o en familia o cómo lo viven? Podemos tener parejas humanas, pero no podemos reproducirnos. Ok. Muy bien. ¿Algo más que quieras decirle a estos habitantes? No, ¿Hay otras razas interdimensionales con las que tú tengas comunicación? no, no necesariamente. Es como te mencioné, lo mejor es mantenernos aislados de lo que es diferente. Dos cosas diferentes juntas se notan. Muy bien. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Como Bien. cansado, como que le costaba sostener el oxígeno. Ajá, ok. Margarita, a ver, entonces, fíjate, en estas formas en las que ellos van sosteniéndose en diferentes estructuras, en diferentes multidimensiones, este programa, nacido aparentemente desde el 68, busca una manipulación mental y emocional a través de las otras dimensiones para que encarnen este cuerpo humano, o no se puede hacer eso con todos estos corredores energéticos a los que ellos aparentemente tienen acceso más fácil que aparentemente nosotros. Bueno, yo lo que veo es que son formas artificiales de pensamiento que van creando sobre la mente humana y crean escenarios donde veo que se crean confusión y hay una sensación que es un peso aquí, sobre la parte de la cabeza, y esto permite que las visiones y las imágenes que se proyectan, vuelvo a verlas, cómo se van definiendo y cómo se van puntualizando las visiones duales, porque la visión dual no permite que haya una unificación. Y lo que hemos visto es que cuando la dualidad se une con otra dualidad, ella va creando otra realidad. Entonces, la idea es mantener esta dualidad en el ser para que él mismo vaya creando estas realidades alternas, pero son realidades artificiales y son imágenes y proyecciones que le dan la sensación al humano del estar en un laberinto que lo va llevando a una realidad, lo va llevando a otra, pero ese mismo movimiento se va volviendo un tejido de confusión, y este tejido de confusión va quedando impregnado en el campo energético del humano, y en la medida que él va tejiéndose, se va tejiendo, termina de
se vuelve como una malla de contención en todo el contorno de la energía y ella misma se va reforzando y se va endureciendo. Entonces ahí es donde el humano se siente atrapado en él mismo y y no puede ver otra, como lo que es otras realidades, sino la realidad que ha sido implantada para él. Entonces, es muy limitado. Hay unas sensaciones que son muy limitadas y dan una sensación de estar dentro de un cuadrado, donde tú estás moviéndote permanentemente en direcciones que ellas mismas te van conduciendo a unas mismas realidades y pareciera como si fuera una dirección que siempre te va llevando a lo mismo y vuelves otra vez al punto de reinicio. A ver, aquí hay una cosa que, fíjate que últimamente mucha gente ha estado diciendo que ha tenido que sueños extraños, que se sienten a veces fuera del cuerpo, que se sienten conectados con situaciones, con bases, con máquinas, con ese tipo de cosas. ¿Qué porcentaje de estos sueños que tiene, vamos a poner, un promedio de la humanidad son inducidos por esas plantillas y qué viajes son viajes astrales son inducidos por esas plantillas y cómo es que se van conectando con estos programas, ya sea de forma directa o indirecta. Bueno, lo que yo veo es que estos programas están hechos precisamente para que estos viajes sean inducidos y son viajes, eh, podemos decirlo como viajes artificiales, son viajes que representan una forma confusa para el ser humano porque la sensación del querer salir y el querer deshabitar el cuerpo hace que esta malla vaya teniendo cada vez una contención mucho más fuerte. Ella misma se va endureciendo, como fortaleciendo. Entonces yo veo que el propósito de esto es precisamente crear estas formas como imaginarias y en un porcentaje. Yo veo que es que como esto es tan variado y esto también depende como las creencias y los estados energéticos en que se encuentre la persona. Entonces, dependiendo su estado energético, puede ser inducido a su vibración y dependiendo el estado sobre todo, porque las creencias son una parte muy importante Ujú. de las creaciones, porque la creencia te lleva a un estado de pensamiento y a una proyección. Esa proyección te lleva a ciertos escenarios donde tú estás viendo realidades muy conectadas a lo que tú como ser ¿Crees? estás dándole fuerza. Entonces, en la medida que te vas desarticulando de creencias, de formas, el cuerpo puede sentirse diferente, puede sentirse mucho más ágil, mucho más flexible porque entre más conectado estés con ciertas formas de pensamiento grupales, ellas mismas van fortaleciendo las proyecciones y los cuerpos se sienten mucho más pesados y se sienten mucho más densos. Parte de eso puede haber una sensación de dolor en todo el cuerpo, como una sensación de carga y una sensación de peso. Y esto hace que los humanos cuando están en esa condición se sienten muy conectados con esta sensación. Entonces van proyectando sus pensamientos hacia las sensaciones y ahí es donde se van volviendo capas y capas energéticas, donde las sensaciones se van volviendo réplicas de ellos mismos. Entonces son condiciones muy particulares, muy individuales, pero lo que sí veo que en una persona que ha ido desarticulándose en sus creencias, hay una sensación de suavidad en su cuerpo, como de ligereza, y eso le permite poder salir e ir deshabitando esta malla energética que hace parte de estos proyectos que están sobre la Tierra. Ok. Entonces, ¿qué porcentaje más o menos es? Bueno, es que yo veo que los porcentajes se van distribuyendo en la, no hay un porcentaje, si hay un 20, yo veo que, digamos, son como porcentajes a nivel de conciencia. Entonces, aquí tú puedes ver diferentes porcentajes que hacen parte de la conciencia planetaria. Entonces, yo veo Ok. que son distribuciones de porcentajes que hay sobre la Tierra. Puedes ir hacia lo más denso y hacia lo más sutil, pero yo veo que son formas que están distribuidas como si estuvieran puestas energéticamente
no como un 50-50, un 20-20. Yo veo que esos porcentajes a su vez están divididos en porcentajes. Entonces son muchos los porcentajes que tú ves en un mismo porcentaje. Entonces se pueden ver eh, como si estuvieras viendo una especie de mandala donde la energía está en constante movimiento, pero hace parte de como de una conciencia. Por eso es que hay diferentes conciencias sobre el planeta Tierra. Ok. Parecen como movimientos energéticos que van creando como estas formas de liberación energética que hacen que tu cuerpo en un punto pueda verse mucho más pesado, pero también el cuerpo también tiene una capacidad de sentirse mucho más sutil. Nico, en esta forma, ¿cuántas razas interdimensionales percibes que estén registradas? Dime un número, no sé, 5, 10, 50, 1000, 2000, no sé, las que percibas. Digamos que de las que hay un seguimiento apropiado y un registro adecuado son Ajá, entre 340 a 520 razas, Ira. ok. De las que hay un registro, hay algunas que son totalmente hostiles, entran y se esconden, y hay Ajá. otras que simplemente deciden no tener ningún tipo de contacto, que vienen como a cuestiones exclusivas de sus porciones de existencia. En estas razas en las que hay este registro, hay una forma de seguimiento, o sea, hay una forma de ver cómo han estado, cómo se han adaptado, cómo han vivido en esta tierra o no. No, el registro que existe es simplemente de ingreso. No llevan un registro como de lo que hacen como tal, porque muchas veces es complicado. Las mismas criaturas encuentran la forma para pasar desapercibidas. Es como lo decía él, uno Ujú. entre muchos humanos no se nota, Ira. Sí. A ver, y no, y aparte nosotros no estamos ni al pendiente de nosotros, vamos a Ujú. estar al pendiente de otro. Pero a lo que yo voy entonces, esta forma de activación espiritual humana puede representar, por ejemplo, algún tipo de situación que ponga en riesgo este tipo de programas como el que estamos viendo, este de Solar Garden, o no. No, no lo pone en riesgo, al contrario, creo que si nos diéramos cuenta, incluso nos interesaría participar como en esa exploración. Y la convivencia con entidades tampoco lo pone. Lo que podría pasar a partir de nuestra evolución espiritual es que simplemente podamos verlos, Ujú. pero el que haya un proyecto que cuide, que entre y que sale, no cambiaría. Ok, y entonces nuestro despertar espiritual nos ayudaría a convivir sin miedo. A convivir sin miedo o convivir con conciencia. Ok, ¿cómo es esta forma, por ejemplo, estos lazos de programas que hacen a partir de las programaciones mentales, estas razas o especies que están registradas, están dentro de los programas de manipulación mental de los mismos humanos o no pueden ellos, No, ¿no? no necesariamente. Hay unas que son más hostiles, unas que vienen hasta con cierto pensamiento militar y se asocian directamente con los humanos para ciertas configuraciones, pero ninguno refleja, una vez que tiene un cuerpo, una hostilidad directa al humano. Ujú. Son sus características a lo mejor de personalidad, pero no se manifiestan así. Al fin y al cabo entienden que al manifestar un cuerpo tendrán que adaptarse a las mismas porciones de las reglas y hasta intentan evitar un poco la manipulación en sus propias conciencias. Estas entidades manipulativas son más las que nunca agarran un cuerpo. Ok, entonces estas entidades que viven encarnadas junto con nosotros aquí en la Tierra no entran dentro de esta manipulación mental que por lo general los humanos entran dentro de estas manipulaciones. No. Ok, muy bien. Vamos entonces a observar si existen eh, guardianes o estructuras que salvaguarden estos proyectos para que, bueno, aunque se saben, ¿no? O sea, pero no son tan públicos. eh, Hay estructuras que guardan estos proyectos, estas formas de vivir la energía humana fuera de la misma energía humana, o no hay forma
o hay forma de que esto siga siendo ocultado y que la gente no se interese por esto? ¿Hay algo que lo mantiene oculto o qué es lo que pasa? ¿Cómo lo percibes tú, Margarita? Bueno, yo veo que más que guardianes, pues son, yo lo veo como personas que están y hacen parte de como una forma de élite, una célula que no es algo que está oculto porque al final es algo que está manifestado y se va manifestando en formas inconscientes, imperceptibles, pero presentes al mismo tiempo. Entonces hace parte de una estructura como una especie de plantilla planetaria que tiene una forma como falsa, como artificial, pero yo veo que no es consistente al mismo tiempo. Es parte de una forma de pensamiento que corresponde a una franja de la dualidad y que ella misma, al ser parte de una franja de la dualidad, lo que quiere es crear una brecha de separación para que no haya unidad, porque lo que he visto en todo el recorrido de esta sesión es que la unión de la dualidad forma la unidad y la unidad es una forma de creación. Eso es lo Ujú. que no quieren, crear esa separación para que siempre estemos em, como Sí, separados. habitados o estemos conectados solamente con una franja y al estar conectados con un medio o con una dualidad, con una parte de esta dualidad, pues siempre vamos a estar en esa sensación de que somos incompletos. Pero ella misma se ve como una parte de una estructura mental, Ujú. pero es algo que es desactivable. Ok, Nico, ¿tú cómo lo ves? Yo observo, Ira, que el anonimato y el desconocimiento forman parte importante de esta manifestación de estructura. Tanto no hay una urgencia como para que se entere nadie, ni tampoco hay como una conciencia humana que en este momento esté, por lo menos de manera colectiva, totalmente interesado en descubrirla. Digamos que el tiempo irá reflejando cómo estas interacciones van a ir pues sosteniendo las nuevas configuraciones y transformaciones energéticas, pero por el momento esto se mueve muy bien como va, así oculto. Ok, muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todos. Vamos a hacer una segunda parte porque se me hizo muy interesante cómo se maneja este proyecto. Y vamos a regresar, pero antes de regresar, quiero que me aporten una palabra, una frase que les haya quedado en esta indagación. Margarita. Bueno, para mí lo que siento es la dualidad manifestándose como unidad y la unidad manifestándose como dualidad. Es como una programación que veo en el universo. Ok. Nico. Yo tres palabras: gestación, frecuencia y dimensión. Ok. Frecuencia y dimensión. Entonces, la dualidad manifestándose en unidad se gesta en frecuencias y en dimensiones dentro de la misma Tierra. Esto está muy bonito, muy interesante. Vamos a respirar profundo, vamos a regresar y empiezan a mover sus dedos de los pies, de las manos y regresan, respiran y sienten cómo su energía se reconoce a sí misma en su cuerpo. Se sienten grandes, fuertes, poderosos, enérgicos, reconocen su energía, reconocen su poder, su vida está donde está su respiración. Inhalan, exhalan y vamos a regresar. Uno, sienten su cuerpo, sienten su densidad, sienten su peso energético, su estructura energética. Dos, y a la cuenta de tres abren sus ojos. Tres. ¿Cómo les fue? Bien, muy bien. Interesante, ¿no?
Sí, bastante. Fíjate cómo hay cosas que uno no se da cuenta, hay muchas cosas que uno no sabe y que están ahí y que no necesariamente, fíjate, es como una forma de, pues como de censo al final de cuentas y no una forma como de andar buscando, persiguiendo, manipulando, viendo a los que entran aquí, ¿no? O sea, en esta parte de los que conviven con nosotros, que hay muchos que conviven con nosotros y a veces, como decía él, no nos percatamos porque si no somos capaces de vernos a nosotros, no somos capaces muchas veces de verlos a ellos, ¿no? Sí. Bueno, vamos entonces a cortar la grabación, no sin antes recordarles que nos escriban a nuestro correo a nuestro correo info@iraceman1ince.com o a nuestro WhatsApp que es más 52 479 204 49 73. Voy a cortar la grabación. Gracias, chicos. Ya.